La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, amados hermanos y hermanas del Perú y el mundo. Os saluda vuestro hermano Amadeo desde la República del Perú, desde la ciudad de Lima. En esta oportunidad vamos a compartir el curso de la Ley Real a través de Radio Milenia, los fundamentos desarrollados de la Ley de Dios. Introducción de los 10 mandamientos de la Ley de Dios, la cadena de eslabonamiento de la Escritura para entender la interpretación de cada fundamento legal que es de cada mandamiento que mandó Dios al hombre que cumpliese. El primer mandamiento, el primer fundamento es el temor a Dios, como dice en el libro de Deuteronomio capítulo 10, versículo 20. A Jehová tu Dios temerás, a Él servirás, a Él te llegarás y por su nombre jurarás. Entonces, también lo mismo dice en Deuteronomio 6:13, acerca del temor a Jehová. Bien, los pasos para llegar al temor de Dios está dentro del decreto que Dios dio a todo hombre que se convirtiese a su servicio, es decir, que cumpla su voto. Los deberes que debemos entender y cumplir cuando hacemos un voto de elección a Jehová, es decir, voto de Nazareo, son los siguientes. Primeramente, la confirmación que el israelita da, y luego el segundo paso es la decisión, y luego cuando una vez ha decidido, amados hermanos, viene la tercera fase, la preparación. ¿En qué consiste la preparación? Es la instrucción que confirma el maestro cuando le habla a uno de nuestros hermanos de Colombia en su visita a Cieneguilla y le dice, ¿cómo es que se hace para que el hermano israelita tenga temor a Dios? Entonces, en esto, el maestro le contesta de acuerdo a este audio. Escuchemos en primer momento el audio. ¿Cómo hace un misionero para poder meterle al hermano que sienta temor de Dios? ¿Cómo hace uno, digamos, cuál es la manera? Porque si uno no tiene temor de Dios, hace ese mal ejemplo. Es por no tener temor a Dios. Exactamente. ¿Cómo hace uno para decirles, tengan miedo de Dios? ¿Cómo? Bueno, se le da la instrucción en la Escritura. Entonces, ahora, el temor está precisamente acá está el temor. Y de ahí tienen que escudriñar. El hombre tiene que ser preparado de 1 hasta 6. ¿Cómo debe ser? Entonces, ahora el principio del temor para sabiduría es el temor de Jehová. Bien, amados hermanos, para que el israelita sienta temor, como hemos escuchado en el audio, ya, tiene que tener una instrucción basada en la ley y como estamos viendo, ya, dentro de la Escritura, el temor nos dice el maestro que está dentro del libro de Segunda de Pedro 1, 5 al 7. Entonces, el principio del temor, como ya sabemos nosotros, 28, he aquí el temor es la sabiduría, y apartarse del mal, la inteligencia. Quiere decir que este principio de sabiduría para el israelita, entonces, es basado dentro de la instrucción. Nosotros hemos visto en la primera parte, dentro de la instrucción, de acuerdo a las leyes establecidas por Dios, los 10 mandamientos, nos dice que según esta doctrina teológica que Cristo nos ha puesto, constituye un conjunto de conocimientos para que la persona al prepararse tenga que dar diferentes pasos. Debe hacerlo con fe y entender con cautela cada uno de los puntos. En este caso son 7 puntos, pero para llegar al temor a Dios es 5 puntos. Entonces nosotros podemos ver que el primer punto, ya en este camino de fe, es la virtud, 1, la ciencia, 2, la templanza, 3, la paciencia, 4, el temor de Dios, 5. El punto 5
es dentro de un proceso que nosotros debemos emplear los pasos anteriores. Luego viene ya para la perfección, viene el amor fraternal y por último la caridad, que son completamente los 7 pasos. Entonces, el temor, hermanos, coexiste con otra ley que es las leyes ceremoniales. Entonces se dan en 2 vertientes paralelas y complementarias. Uno, el camino de la obediencia en cuanto a la consagración y la santidad según las leyes morales que hemos visto en el primer tema que hemos antecedido la semana pasada en el programa. Esta vez vamos a ver un poco de esta segunda parte, que es la voluntad puesta a través de la obediencia según las leyes ceremoniales o rituales. Entonces, nosotros hemos visto el camino de la consagración mediante las leyes morales, como explica segunda de Pedro. Entonces, nosotros al iniciar ese camino, esa preparación, ya en algún momento converge con las leyes rituales. ¿Cómo así? Nuestro maestro nos explica en este siguiente audio: a Jehová tu Dios temerás. Y de acuerdo se me preguntará a ver si están cumpliendo. Deuteronomio capítulo 10, verso 20. A Jehová tu Dios temerás, a él servirás, a él te ayudarás, y por su nombre jurarás. ¿Están cumpliendo? Aquí hay que cumplir, son varios. A Jehová tu Dios temerás. Entonces debe saber uno cómo debe temer. A él servirás. ¿Cómo se debe servir? 2, 3. A él te ayudarás. Alégate a Dios, y por su nombre jurarás. En cada palabra y cada ordenanza. 14, 22, 23 dice: indispensablemente diezmarás, que vendiere el campo cada un año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para hacer habitar allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a tener a Jehová tu Dios todos los días. ¿Están cumpliendo? Bien, como hemos escuchado, el maestro nos dice que cada punto, ¿no?, de este texto que nos dice en Deuteronomio 10:20, a Jehová tu Dios temerás, es un punto. A Jehová tu Dios servirás, otro punto. A él te llegarás, punto 3, y por su nombre jurarás, 4 puntos. Entonces vamos a tomar dentro de este escudriñamiento, analizando cada punto por punto. Entonces el maestro dice a los hermanos: ¿están cumpliendo ustedes? Ustedes temen. El pueblo dice amén, pero sin embargo el maestro le dice: ¿cuál es el temor? Contésteme textualmente. Es decir, si nosotros estamos preparados, sabremos cuál es el temor. Entonces, como estamos nosotros revisando, el maestro nos dice en este audio que desde 1958, cuando empieza el inicio de la evangelización, dice que ya está dando esta instrucción, pero lamentablemente, dice, ustedes no entienden, están como perdiendo el tiempo. Entonces dice que cada punto debemos nosotros estudiar a profundidad. Cómo servir a Dios, cómo de allegarse a Dios, cómo jurar por Dios, cómo servir a Dios. Esos 4 puntos que concierne dentro del temor. Entonces, esos puntos, hermanos, como hemos visto los pasos para el camino de la consagración con Pedro y su recomendación en lo que es en la doctrina teológica con las leyes morales, también tenía que ver
un camino de consagración con las leyes rituales o ceremoniales, que eso se estableció en el tiempo antiguo con Moisés. Pero esto tenía que ser restaurado con el postrer Moisés o el Elías postrero, como llama nuestro Señor Jesucristo. Por ello, en esos tiempos, ya en la primera venida vino nuestro Señor Jesucristo y cumplió con la finalidad de que todo el acto ceremonial era un simbolismo sobre el Cordero de Dios que tenía que ser sacrificio por el pecado del mundo. Eso, lo que eran las leyes rituales o ceremoniales, eran esa figura de lo que iba a ocurrir con el Mesías. Sin embargo, ya la profecía, de acuerdo a Daniel e Isaías, dicen después de la muerte, la profecía dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Quiere decir, hasta ahí queda eso, ¿no? Entonces, en Daniel 10:4 nos dice: cierra tú las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Quiere decir, hermanos, que había un periodo donde tenía que ser cerrado. Eso quedaba entre los discípulos y los profetas. Estaba postergado para un día cuando venga, ¿no?, el postrer Elías. Eso nos lo va a explicar nuestro hermano Ramiro García desde la República del Brasil. Bien, hermano Ramiro, adelante y saludos por vuestro hogar, por vuestra iglesia. La pregunta, hermano: ¿cuándo y a través de quién se restauraría las leyes ceremoniales? Gracias, hermano Amadeo, por el pase. La gracia de nuestro Jesucristo sea con todos vosotros. Les saluda el hermano Ramiro García del Brasil. En esta oportunidad estaremos dando continuidad al estudio sobre los fundamentos desarrollados de la ley de Dios, donde vamos a entender sobre el temor a Dios, y estamos entendiendo, y acerca del diezmo, esa parte principal, dónde tiene que ir el diezmo, y así podamos esclarecer, de acuerdo a los designios de Dios, lo que está escrito, las profecías, dónde tenía que ir el diezmo y para qué sería el diezmo. Y vamos a ver también sobre la restauración de las leyes ceremoniales. Todo esto a través del estudio estaremos viendo, hermanos. La pregunta que vamos a resolver es la siguiente: ¿cuándo y a través de quién se restauran las leyes ceremoniales? Se restauran a través del postrer Elías, en tiempo del fin. Vamos a pasar lectura a lo que nos dice nuestro Señor Jesús en San Mateo 17, 9, 10 y 11. Dice: y como descendieron del monte, les mandó Jesús diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen pues los escribas que es menester que Elías venga primero? Y respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Está diciendo el Señor Jesús que en un postrer tiempo vendría alguien a restaurar. En el transcurso del tema vamos a entender quién iba a restaurar. Dios iba a levantar a alguien para restaurar en los últimos tiempos, ¿no? El Señor Jesús nos va declarando también: teniendo en cuenta que estableciendo las leyes ceremoniales para que se cumpla el nuevo pacto con Cristo, para este tiempo, como prometió a los apóstoles en la última cena. Entonces Dios
el Señor Jesús promete a los apóstoles que más en los últimos tiempos iba a ser nuevamente vivido aquel rito que él estaba celebrando con los apóstoles. Y nos da San Mateo capítulo 26, versículos 26, 27, 28 y 29. 26. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Este pan era el cordero. Y tomando el vaso y hecha gracias, les dijo: bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual será derramada por muchos para remisión de los pecados. ¿No? Entonces, cuando dice tomar, no era de tomar, beber para saborear, sino era la sangre del cordero representada en expiación. Dice el Señor Jesús, Él estaba dando cumplimiento a la ley ceremonial, donde se celebra el rito de la Santa Cena. Ahí en ese momento con los apóstoles, Él estaba dando cumplimiento a ese rito. El 29 dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo tengo de beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, ese fruto de la vid no se refería a vino, se refería a la sangre del cordero, en los términos espirituales que Dios define, ¿no? Entonces, quiere decir que nuevamente se iba a celebrar el rito. Eso es lo que está diciendo. Nuevamente, en los últimos tiempos se celebraría este mismo rito allá de la Santa Cena y la expiación que el Señor Jesús estaba celebrando con los apóstoles. Se iba a celebrar con el postrer Elías en los últimos tiempos. Este requisito era necesario para que el pueblo de Dios participe de la Santa Cena y la expiación para obtener la vida eterna. Así Dios determinó, para darle la vida al hombre, ¿no? A través de estos ritos, a través de todos estos procedimientos que Dios ha decretado. Y aquí ya comienza a darnos San Juan, capítulos 6, versículos 51 al 55. 51. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo haré es mi carne, la cual yo haré por la vida del hombre. Entonces, la carne se está refiriendo al pan. Y el pan es la carne del cordero, de aquel rito que se participa. Entonces los judíos contenían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos su carne a comer? Como él decía, esta es mi carne. Entonces ellos entendían, pero ¿cómo nos puede dar su carne a comer? Y Jesús les dijo: de cierto os digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tendréis vida en vosotros. Entonces, esa carne del Hijo del Hombre y esa sangre está representando, ya dijo San Mateo, cuando tengo de participar con vosotros en el reino de mi Padre, dice, ya en los últimos tiempos, el Hijo del Hombre iba a restaurar el rito para nosotros participar de nuevo de la carne del cordero y de la sangre, quiere decir la expiación. ¿No? El que comiere mi carne y bebiere mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces está diciendo que es para vida. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
Este rito de la Santa Cena es parte del cumplimiento de la ley para reunir al pueblo en el lugar que Dios escogió, para dar el diezmo que pertenece a Dios y aprender a temer a Jehová nuestro Dios. 14, 22, 23 dice, indispensablemente diezmarás, que vendiere el campo cada un año, y comerás delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, para hacer habitar allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y de tus manadas, y de tus ganados, para que aprendas a tener a Jehová tu Dios todos los días. ¿Están cumpliendo? Y los primerizos de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová todos los días. Está declarando la Escritura. ¿Cómo se teme a Dios? No, muchos no sabemos, mas la Biblia nos está explicando. Entonces, dando cumplimiento a las leyes ceremoniales, y entonces de ahí nos va a hacer entender la Escritura a dónde llegan los diezmos de Dios. No es a cualquiera que va a recoger. Cualquier denominación que se hace dueño y cobra y toma para sí, ¿no? Dentro del mismo pueblo. No puede. Hay un lugar. Eso también para la ofrenda, para hacer todos estos ritos. A través del estudio también vamos a ir entendiendo.